Vamos a comenzar la clase de hoy, la actividad de hoy, y que guarda relación con los corticoides en ontología. ¿Ya? Bueno, primero que nada les quiero decir muy buenos días, si no ya los he saludado, esperando que todos ustedes se encuentren bien. ¿Ya? A medida, como les dije anteriormente, los alumnos van a ir ingresando a la sala sin necesidad de que yo los ingrese. Así que, como les dije anteriormente, cualquier duda o consulta me la hacen saber. ¿Ya? Bien, vamos a dar curso a la clase de hoy que guarda relación con el uso de los corticoides en odontología. ¿Ya? Em, ¿Qué podemos decir en relación a los corticoides? Si bien es cierto, em, ah, perdón, los corticoides, si venimos a ver que podemos, si buscamos una definición de lo que es corticoide, obviamente son un grupo de hormonas, proteínas, del grupo de los esteroides que se producen en la corteza de las glándulas suprarrenales. Los efectos pueden dividirse de estas hormonas en mineralocorticoides o glucocorticoides, como ya ustedes en la mayoría deben saber. ¿Ah? Y estas sustancias tienen la particularidad actualmente de que pueden sintetizarse en forma artificial, ¿ya? Y al usarse en forma artificial, van a estar orientándonos a la ayuda de los procesos, al tratar procesos antiinflamatorios o el uso de como inmunosupresores. Un poco de historia en relación a esto es que podemos decir que esta historia comienza con la descripción que hizo Thomas Addison en relación a la melanodermia, una enfermedad que se caracterizaba, digamos, que posteriormente fue conocida como enfermedad de Addison, que en general la característica de este paciente, aparte del cambio de coloración, tenía una serie de otras alteraciones en cuanto a la acidez, digamos, en el estómago, problemas de debilidad, de fallecimiento, problemas de depresión, en fin, de a poco estos pacientes se iban deteriorando y iban decayendo para posteriormente fallecer, ¿ya? Entonces, estos pacientes hizo una autopsia, obviamente, para enfocar a qué alteración había a nivel de las glándulas suprarrenales y para ver si existía alguna sustancia que esta glándula producía o dejaba de producir para ocasionar esta patología en los pacientes. ¿Ya? Esta glándula fue descrita allá por el 1500 por el Bartolomeo Eustachi durante los siglos XVII y XVIII. Muchos investigadores, no tan solo en esta glándula en general todos se investigaban y querían ver la importancia de esta glándula suprarrenal, pero no lograban demostrar qué efectos producía esta glándula. ¿Ya? Eh, Hasta la descripción que le dije anteriormente que realizó Addison en el 1800. Ya en el siglo XX se desarrollaron muchos estudios experimentales y ya en animales en los cuales se les removía las glándulas suprarrenales y desarrollaban una enfermedad de similares características, o por lo menos la sintomatología de la enfermedad de Addison, y que ésta iba a iba mejorando o se iba a, a recuperar una vez que se administraban extractos de esta glándula. ¿Ya? Posteriormente, ya en el año 25, un reumatólogo, ya Hench, notó que una cierta apatía, digamos, alguna hipotensión en pacientes que padecían artritis reumatoidea, una enfermedad autoinmune y la enfermedad de Addison. Haciendo autopsias, digamos, a estos pacientes no encontró ninguna alteración en las glándulas, en la forma estructural. Es decir, siempre se pensaba o se estudiaba estas glándulas como si el tamaño
pudiese producir algo o la forma o su estructura en sí, ¿ya? Más que lo que estaba segregando, ¿ya? Pero no encontraban ninguna alteración, ¿ya? A principios de los años 30 ya Kendall logró preparar, digamos, distintos compuestos a través de extractos de las glándulas suprarrenales, un compuesto cristalino, digamos, ¿eh? Formado por, se describen ahí alrededor de 30 sustancias, pero lograba filtrar, hacer estos componentes de esta glándula, pero no sabía realmente, siempre apuntando a esta enfermedad descrita por Addison, cuál era la que estaba ausente o faltaba en, en la formación para producir esta enfermedad. Siguieron sus estudios y siguió probando distintos componentes y a medida que iba separando estas sustancias, estos, digamos, elementos, los iba clasificando, digamos, como con las letras del abecedario, A, B, C, D, en fin. Iba probando distintos componentes en los pacientes y al final en el año ya 47 ya descubrió, digamos, el compuesto E que logró aliviar a un paciente con artritis reumatoide. Entonces, en definitiva, ya se logró, digamos, a través de los ensayos de Kendall, a lograr, digamos, que un componente de la glándula suprarrenal, el componente E, que posteriormente fue llamado cortisona, ayudaba, digamos, a aliviar a un paciente con esta artritis reumatoide. Así, posteriormente, estos trabajos de Kendall asociados con Hench empezaron a hacer muchos usos y tratamientos en relación con el cortisol, o perdón, la cortisona, y empezó de a poco empezar a investigarse cada vez más la corteza de las glándulas suprarrenales y las hormonas o las proteínas que secretaban ellas. Así ellos, digamos, tomaron el premio Nobel de Medicina en el año 50. Estamos hablando ya del año 50. Así, bueno, siguieron los descubrimientos y los usos de los distintos componentes y eso ayudó, digamos, a que nuevamente no tan solo la artritis reumatoide, la enfermedad de Addison, sino otros elementos de origen autoinmune fueron los que se hicieron estudios y avanzaban, digamos, en mejores condiciones, digamos, para, para la vida de estos pacientes. En Latinoamérica nosotros fuimos, los chilenos, digamos, los primeros en utilizar, digamos, estos esteroides. Así el doctor Armas, Harnecker y Parrocha, quienes empezaron a estudiar en pacientes con lupus eritematoso en el año 44. En el año 51 ya empezaron a utilizar la cortisona en 25 de ellos, con resultados bastante positivos para el desarrollo de esta enfermedad autoinmune. Digamos, podemos decir que fuimos en cierta medida pioneros en esa área. Posteriormente se fue desencadenando a través de distintos congresos, reuniones mundiales, en fin, de medicina interna, el uso de estos corticoides a nivel, se fueron masificando, identificando los receptores, los mecanismos de acción, en fin, el desarrollo de estos corticoides y en la actualidad lo que nosotros lo tenemos en el medio para su uso. Eso es básicamente lo que podemos describir cómo fue el origen de la generación de estos corticoides eh, artificiales o creados, digamos, en laboratorio. ¿Ya? Eh, va- eh, espérate, se pegó. Ya. Em, ya. ¿Qué podemos decir de los corticoides en general? Es que estos corticoides están implicados, para conocimiento general, en mucha variedad de mecanismos fisiológicos en el organismo, en el proceso inflamatorio, en el sistema inmunitario, en el control del hidrosalino, en la respuesta frente al estrés, en el catabolismo de los hidratos de carbono, en de las proteínas. Es decir, todos estos fenómenos que son producidos día a día están mediados o están controlados, o mejor dicho, eh, modulados por estos corticosteroides generados por el organismo y nos van a mantener en una homeostasis.
Ya hemos visto los procesos inflamatorios, cuando el organismo se defiende frente a la acción, digamos, de una noxa, produce un proceso inflamatorio, que ese proceso inflamatorio va a desencadenar una serie de elementos que van desencadenando desde la hemostasia, proceso segregación de líquidos, medidores químicos, que en definitiva requieren un control negativo, es decir, si no estaríamos constantemente formando, digamos, procesos, digamos, sin ningún control. Es decir, son moduladores, nos van ayudando a evitar que estos cuadros se vayan intensificando en el tiempo. ¿Ya? Y estas sustancias, como decía anteriormente, fueron sintetizadas artificialmente y tienen acciones terapéuticas que vamos a describirlo más adelante, y principalmente lo que se quiere conseguir con estos corticoides es tener una acción desde el punto de vista como antiinflamatorio o inmunosupresores, y también con el efecto a nivel del metabolismo. ¿Ya? Mm, mm. Los corticoides endógenos, eh, que son secretadas por el organismo, son secretadas, digamos, a través de las glándulas, obviamente con las glándulas suprarrenales. Tenemos la aldosterona, el cortisol y los andrógenos. Esos principalmente son los que son secretadas a nivel endógeno o secretadas por esta glándula. Como le dije anteriormente, actúan en distintos procesos en el cuerpo humano, que ya lo describimos, inmunológico, en fin, en dosis pequeñas. Ojo con eso, en dosis pequeñas, para controlar la respuesta de los tejidos a procesos inflamatorios, eh, remodulando la respuesta en las acciones, inhibiendo la acumulación de células inflamatorias y también los macrófagos, en fin, todo esto va a estar disminuido por la acción de estos corticoides, pero es secretado en forma normal, en dosis pequeña, luego la acción se va a mantener a un nivel acotado en el tiempo. En los corticoides semisintéticos ya obviamente ya se podrá imaginar que son formados, digamos, en laboratorios a través de una eh, cadena, digamos, estructura química en la cual se van modulando o se van reemplazando distintos grupos H o OH, y así se logra incrementar su potencia. Van disminuyendo la actividad mineralocorticoide y la glucocorticoide. Entonces, en definitiva, van a estar apuntando, como les dije anteriormente, a la regulación de los carbohidratos, a la regulación de la glucogenólisis y también a la actividad inmunosupresora y la antiinflamatoria, como lo habíamos dicho anteriormente. Estos están descritos y se ven ya de conocimiento de ustedes: la permisona, metilpermisona, la dexametasona, que en muchas ocasiones ustedes han usado estas cremitas para la piel, sobre todo ahora que tenemos una reacción, digamos, cuando usamos muchos guantes o nos enjuagamos con, digamos, con gel, nos lavamos con gel de alcohol, tenemos las manos que en algunas circunstancias nos sobre reaccionan por forma de irritación, y tenemos que consultar y nos dan unas cremas que, digamos, que tienen un cierto grado de corticoide, dexametasona o prednisona, para que la reacción fisiológica del organismo no sea tan grande y nos pueda causar, digamos, un daño a nuestra piel. Esto en el caso de los guantes preferentemente. Un poco para ver dónde es el sitio de acción de estos corticoides que son sintetizados o, digamos, en forma artificial. Van a estar actuando a nivel de la fosfolipasa, a nivel de la membrana de la célula. A este nivel, por lo tanto, van a cortar todo lo que significa la cascada del ácido araquidónico, y todo eso lo que va hacia abajo va a estar, si no cortado, en disminuida su acción. Esto ya algo habíamos conversado en los procesos inflamatorios, en el tema en hemostasia, el tema de las plaquetas, la ciclooxigenasa, los tromboxanos. Entonces hay que tenerlo, asociar, digamos, que este es un mecanismo más que nos va a ayudar a controlar la respuesta inflamatoria.
¿Ya? Obviamente los receptores de los esteroides van a estar ubicados dentro de la célula. Estos esteroides penetran en la célula en forma pasiva, se ubican en el receptor, se meten en el ADN, hacen un proceso de secreción de esta proteína y esta proteína hace la acción determinada por la acción de la hormona en cuestión. ¿Está bien todo? ¿Sí? Ya. Si hablamos de la farmacocinética de estos corticoides, tenemos una farmacocinética, la característica de la ingesta biooral, tiene una buena absorción estos corticoides, pero su absorción es lenta, pero es buena. Intramuscular se absorben rápidamente, obviamente las sales solubles, cae de cajón, pero sí lentamente los acetatos, eso se demoran en su accionar. Los endovenosos son sales solubles y que son usadas principalmente o son elegidas por su rápida acción en caso de emergencia. ¿Ya? Esto siempre tener presente que los esteroides, como todos los tipos de hormonas y elementos, van a circular por la sangre unidos asociados a una proteína. Los sintéticos no necesitan, digamos, o no se unen o no se ligan, digamos, a proteína para circular en mayor porcentaje. Se metabolizan estos corticoides en el hígado y se eliminan en el riñón. Eso hay que tenerlo presente en el momento que nosotros prescribamos o tengamos a un paciente que tiene un daño hepático o alguna insuficiencia renal, por si acaso está tomando o le vamos a prescribir estos medicamentos. Ahora, lo que si bien es cierto, estos esteroides son metabolizados en forma lenta, los sintéticos son en mayor lentitud la metabolización. Es decir, su efecto, esto quiere decir que su efecto se mantiene en el tiempo. Una vez que nosotros lo vamos dejando, se mantiene, entonces el efecto se mantiene duradero y por lo tanto tenemos que pensar que en el momento de eliminarlo, tenemos que eliminarlo bajo una forma gradual, por lo menos los que se toman en forma vía oral y por harto tiempo. Los efectos metabólicos o qué va a producir estos corticoides en el metabolismo de hidrato de carbono principalmente a favorecer la acumulación de glucógeno en el hígado, que el glucógeno es el precursor de la glucosa, y va a estimular la formación de la glucosa. Por otro lado, va a disminuir la captación de la glucosa a nivel periférico, músculo esquelético, los linfocitos, tejido graso, en fin, en conjuntivo. Por lo tanto, si tenemos una parte que va a juntar el glucógeno por un lado en el hígado, va a formar o va a favorecer la formación de glucosa, por otro lado va a disminuir la captación de la glucosa, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener una glicemia un tanto elevada en los pacientes y que se conoce con el efecto diabetogénico. Estamos hablando de un paciente que ha tomado gran cantidad o en forma constante estos corticoides, obviamente. El metabolismo proteico, como ya habíamos dicho, va a aumentar la actividad o el catabolismo de las proteínas y se habla de un balance hidrogenado negativo. A nivel del metabolismo lipídico, ya muchos de ustedes ya saben y conocen el efecto lipolítico de que la distribución de las grasas a nivel del cuello y en general de la cara. Pacientes que han tomado, digamos, corticoides durante mucho tiempo, tienen la carita redonda y el cuello de búfalo, que se llama, por la distribución de las grasas. A nivel del equilibrio, los efectos que produce a nivel del el equilibrio hidrosalino, hidrosalino bien dicho, o hidroelectrolítico, va a incrementar, digamos, la absorción, digamos, de sodio, agua, va a retener sodio y el agua, por lo tanto va a haber mayor edema en esa zona y la eliminación va a aumentar la eliminación de potasio. Y quizás el efecto más importante y lo que nosotros vamos a tener más en relación va a guardar con el efecto antiinflamatorio, que va a representar, podemos decir, la parte más fundamental y más importante en su uso, ya que esto va a disminuir la vasodilatación, va a disminuir la permeabilidad vascular, por ende, la exudación, va a disminuir la proliferación celular, en definitiva, va a disminuir todos los factores, digamos, del proceso inflamatorio en la zona en la cual tiene su acción.
pero esto es inespecífico e independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que frente a cualquier acción, digamos, que sufra el organismo, vale decir, un golpe, que va a tener un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, que también desarrolla un proceso inflamatorio, va a actuar de la misma manera, es decir, impidiendo la vasodilatación, impidiendo la permeabilidad vascular, por lo tanto va a estar todo disminuido. ¿Ya? La respuesta inmunológica obviamente va a guardar relación con la defensa del organismo, va como eh, asociada al efecto inflamatorio también esta acción. Antialérgico inespecífica también a la respuesta inflamatoria. Es decir, todo esto va asociado, digamos, a la respuesta del organismo en menor grado. ¿Ya? A nivel del efecto de la sangre, va a disminuir la serie de linfocitos, eosinófilos, va a aumentar los glóbulos rojos, las plaquetas y los neutrófilos por otro lado. Eso hay que tenerlo, digamos, presente para los procesos. Si bien es cierto, va a aumentar, digamos, la cantidad de plaquetas, pero también va a tener un efecto a nivel plaquetario, en la agregación plaquetaria. Hay que tener ojo con eso también. En el aparato digestivo va a tener mayor producción de ácido clorhídrico y pepsina y reduce la barrera protectora del moco del estómago. Entonces, en definitiva, era lo que describía Addison al principio. Se dieron cuenta que nosotros habíamos conversado que tenía irritabilidad gástrica o dolores estomacales. Bueno, aquí está el origen de esto. Va a disminuir, va a aumentar la producción de ácido clorhídrico y pepsina y van a reducir la barrera, digamos, protectora del estómago. Entonces, por los dos lados va a producir o va a ser más propenso, digamos, al paciente que formar una úlcera. Estamos hablando de un paciente tomado de forma crónica estos medicamentos. El sistema en el músculo esquelético vamos a encontrar que va a disminuir la absorción de calcio, va a disminuir la consolidación de la fractura, es decir, todo proceso reparativo también va a estar disminuido o va a estar sobre, digamos, no sobre digo, disminuido o no va a llegar a un buen término, digamos, a la reparación ósea en ese caso. En el caso de los niños, va a retrasar el crecimiento en ellos. En estado de ánimo, en estos pacientes cuando están ingiriendo de forma crónica, puede producir dos cosas, digamos, distintas, o producir euforia o un estado depresivo en los pacientes. Ahora, ya describimos los efectos que va a producir, digamos, el uso de los corticoides. Ahora, ¿qué va a pasar con su toxicidad? Que básicamente es algo que ya habíamos descrito anteriormente, el efecto metabólico. O sea, vamos a tener mayor cantidad de glucosa circulante, por ejemplo, vamos a tener una hiperglicemia, la distribución de la grasa a nivel del cuello, de la carita, en la cara de luna llena, cuello búfalo, la debilidad muscular. Vamos a tener riesgo en algunos pacientes, riesgo de fractura o dificultad en su consolidación de estas fracturas, como ya nos hemos dicho, o en algunos pacientes puede producir osteoporosis a nivel de hueso. El efecto del equilibrio hidrosalino, los pacientes pueden presentar edema, hipertensión, por lo tanto va a haber un agravamiento si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. En definitiva, esto no va a ayudar para nada a este tipo de pacientes. Ahora, obviamente estamos viendo si el paciente es hipertenso y estamos tomando y le vamos a tomar corticoides, obviamente le va a aumentar su riesgo de alza de presión. Acá viene lo que ya la mayoría saben ustedes, que al tener la respuesta inflamatoria en disminución, va a agravar, digamos, todos los procesos infecciosos, los procesos inflamatorios van a estar más agravados, van a ser desarrollados en forma más larga. Psíquico, ya lo vimos, depresión, euforia. En algunos estos pacientes, la verdad, tienen buen apetito. Ya en algunos pacientes están tomando estos corticoides y tienen una necesidad de alimentarse en forma más allá de lo normal, podemos decir. O sea, comen y comen y comen, entonces van aumentando también de peso. Ojo con eso. La alteración digestiva ya lo habíamos conversado, las úlceras gástricas, pacientes, digamos, propensos a esto o que ya han tenido alteraciones gástricas, les pueden producir o agravar más el cuadro.
¿Ya? Con otros medicamentos, si el paciente nos va a acostumbrar, va a estar tomando los barbitúricos o antihistamínicos, que es más frecuente que nos veamos con los pacientes, este va a acelerar el metabolismo de este corticoide, vale decir, va a estar un poco más alterado o más rápido, digamos, su metabolización, pero aún así es lenta en el tiempo. Al usarlo en forma conjunta con los diuréticos, obviamente va a originar, digamos, una hipocalemia, es decir, si se está perdiendo más iones, se van a ir perdiendo mucho más aún, ¿ya? Eh, bueno, aquí básicamente se describe, digamos, en la presión intraocular, hay que tenerlo presente en pacientes que tienen algún tipo de lesión intraocular, ya efecto en la visión de estos pacientes como el glaucoma, ¿ya? Eh, y acá también, como habíamos dicho, que estos corticoides elevan el nivel de glicemia en la sangre, por lo tanto van a necesitar estos pacientes una mayor cantidad de insulina y o antibióticos o sea, antidiabéticos orales, o en fin, si los pacientes son diabéticos o insulino dependientes, a lo mejor van a tener que aumentar su dosis o controlar su dosis, y si no son diabéticos y están tomando eso, el paciente va a generar per se, digamos, mayor cantidad de insulina para controlar los niveles de glicemia en la sangre. ¿Qué contraindicaciones viene aquí de cajón al tiro? Bueno, pacientes que son propensos o que tengan úlceras gástricas, está, digamos, si no contraindicado, por lo menos tomarlo con mucha precaución. Pacientes con osteoporosis, con lo que vimos, con el tema de la captación de calcio en los huesos, micosis sistémica y tuberculosis activa, pero principalmente se enfoca a enfermedades que son difíciles de tratar. Es decir, si ya la tuberculosis activa es una enfermedad que tiene una larga data, estas enfermedades en definitiva le estamos abriendo las puertas para que siga avanzando, ¿ya? Se ve, obviamente, ya como habíamos dicho, en pacientes diabéticos, los hipertensos, insuficiencia cardíaca, epiléptico, enfermedad de infección en general, insuficiencia renal. Como dijimos anteriormente, estos son metabolizados a nivel o sea, son eliminados a nivel renal. Por lo tanto, si el paciente tiene una alteración, digamos, o tiene una insuficiencia renal aguda, se dializa, también hay que tenerlo presente, que le estamos sobrecargando, digamos, su riñón o lo que le queda de riñón. ¿Mm? Los usos clínicos de los esteroides ya tienen que ya pensar o imaginarse, obviamente, que viene como una terapia sustitutiva. Obviamente el paciente que nació o tiene alguna atrofia, digamos, de la glándula suprarrenal, por lo tanto requiere, digamos, una dosis o una ingesta de estas hormonas en vía oral, lo va a hacer, o terapia secundaria por una lesión, digamos, a posterior de esta glándula. Y principalmente acá en los uso de los esteroides en las enfermedades autoinmunes, en las enfermedades reumáticas, el lupus eritematoso, enfermedades alérgicas como el asma bronquial. Ojo con eso, que acuérdense que cuando se produce el puff de salbutamol, le ayuda, digamos, a los pacientes a controlar su asma bronquial. En fin, colitis ulcerosa también, pacientes que son enfermedades autoinmunes, que tienen mucho más avanzada su respuesta inflamatoria. En estos pacientes con colitis ulcerosa va a disminuir esa reacción o esa reacción inflamatoria o degenerativa de la mucosa gástrica, intestinal, mejor dicho. ¿Ya? La mucosa oral si bien es cierto, en nuestro territorio es mucho más acotado, existen, digamos, en enfermedades vesículas ampollosas que nosotros tenemos como el tipo de las úlceras, las aftas, en fin, tenemos, si bien es cierto, otro tipo de tratamiento que podemos usar antes de llegar al corticoide. También puede ser aceptada, digamos, el uso de corticoides en forma local.
El objetivo de usar este corticoide en forma local o para el tratamiento de estas lesiones vesícula ampollosa, o digamos, estas úlceras, es evitar, digamos, que evitar los rebrotes y que la recurrencia. En más de una ocasión ustedes han conversado con amistades o ustedes mismos y relatan que tienen úlceras en forma reiterada, es decir, les sale una vez a la semana o dos veces al mes, digamos, una úlcera que después se transforma en una úlcera un poco mayor y se asocia con otra y hace grandes úlceras, digamos, intrabucales. Entonces, para evitar este caso, digamos, de los pacientes que usan, que realizan hacen estas úlceras a repetición, se trata, digamos, que esta reacción o esta respuesta del organismo sea bien controlada, ¿ya? Eh, Se pueden, estos corticoides, como dije anteriormente, en forma sistémica, en forma local, y va a depender de la entidad, digamos, que em, dependiendo, digamos, obviamente del paciente y de la agresividad de la misma. Va a depender si lo hacemos en forma sistémica o en forma local. En vías sistémicas tenemos que tener presente, si lo vamos a dar en los pacientes, ver si los efectos secundarios que va a presentar el paciente. Así que tenemos que tener claro si el paciente tiene alguna cardiopatía, tiene alguna alteración renal, tiene alguna alteración hepática para prescribirlo. ¿Cuándo lo usamos? Cuando las lesiones son extensas y con importante sintomatología. Digamos, el paciente realmente tiene una lesión, digamos, en la cavidad bucal que la verdad que no lo deja, digamos, alimentarse. ¿Eh? En otras áreas del organismo también lo tenemos. En caso que el tratamiento local no se consiga un resultado satisfactorio. Es decir, en algunos casos nosotros para las úlceras o las aftas recurrentes usamos lo anestésico tópico, ¿ya? Y cuando eso no llega a buen término, o el sistema o la persona va a producir en forma reiterada, podemos usar vía oral, digamos, estos corticoides. Así tenemos, por ejemplo, el líquen plano, la estomatitis aftosa recidivante, o aftas, digamos, en gran cantidad de la mucosa bucal, y el pemfigoide cicatricial. En estos casos podemos usar una prednisona con dosis de 10 a 100 milímetros diarios. Va a depender principalmente de la patología. Pero en esos casos, cuando el líquen plano, de repente, el líquen plano erosivo sobre todo, el paciente al alimentarse le molesta montones. Entonces, en definitiva, nosotros, si bien es cierto es alguna enfermedad autoinmune, es decir, en algún momento le va a aparecer en la mucosa bucal, a nivel de los molares, va a desaparecer, después va a aparecer en el otro lado, pero eso es molesto para el paciente, igual la estomatitis. Y si ya la parte tópica o otros medicamentos, por ejemplo, analgésicos en algunos casos, no produce, digamos, el efecto deseado o reiterado, nosotros recurrimos a estos en vía sistémica. En vía tópica, si bien es cierto, es la más usada por nosotros, ¿ya? La cantidad la ventaja de usarlo en vía tópica es que, en definitiva, no pasa directamente al torrente o a la vía sistémica, sino se circunscribe a la zona o a la lesión en cuestión. Por lo tanto, va a ser absorbida en ese lugar. Además, también tenemos que pensar que las lesiones que nosotros vamos a ubicarlo, ya sea ulcerativa o, digamos, con un epitelio mucho más delgado, va a ser más fácil, digamos, su accionar en esa zona, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a administrar estos corticoides vía tópica? Ya sea a nivel de pomada o geles, generalmente son geles, son preparados, digamos, magistrales, aerosoles en algunos casos, colutorios, cuando son, digamos, lesiones muy extensas, digamos, hablemos de las aftas recurrentes, la estomatitis aftosa. Eh, Va a depender también de cuándo usar uno, cuándo usar otro, como le dije anteriormente, de la cantidad de lesiones y la severidad de estas, ¿ya? Em, Ahora, ojo con esto, porque si bien es cierto, le estoy explicando que podemos usarlo, pero esto no es como usarlo
en forma sistemática en los pacientes que tengan una úlcera o tengan una afta o desarrollen una estomatitis herpética. Va a depender del caso de cada paciente y ver en qué condiciones se encuentra el paciente, ¿ya? Obviamente no es llegar y darle no, usted se coloca un gel de betametasona 3 veces al día, qué sé yo, porque en definitiva puede producir algunas lesiones o abrir la puerta a algún otro tipo de lesiones, ¿ya? Los fármacos actualmente, o a lo mejor los más usados, están descritos ahí: el flucosinamida al 0,5%. En fin, en realidad de estos fármacos son varios los que puedes encontrar, y por lo general se asocian a un gel o se hacen a través de la receta magistral. ¿Ya? El propionato de clobetasol es bastante útil, digamos, en las úlceras. De hecho, ha tenido bastante buen resultado. Pero, obviamente, como le dije anteriormente, va a ser, digamos, va a depender de la característica del paciente y de la característica de la lesión para usarlo. Bueno, aquí dice, en general, el uso de estos corticoides a nivel de la mucosa oral, a nivel, digamos, tópico, se recomienda aplicarlo, ¿cuánto? 3 a 5 veces al día, después de las comidas. Obviamente, si usted lo va a colocar antes de la comida, lo que coloque ahí se le va a ir. ¿Ah? ¿Durante cuánto tiempo? 2 a 3 semanas, según la evolución de las lesiones. Obviamente, si esta lesión no desaparece, digamos, durante las 2 o durante 3 semanas, y bueno, el paciente va usando el medicamento o va colocándose el gel 3 a 4 veces en el día, tiene que sospechar de otra lesión. Y esto es lo que le quería decir, que podemos presentar en algunos pacientes una sobreinfección de la mucosa oral por hongo, fundamentalmente la cándida. Es frecuente encontrarlo, entonces por eso es importante. Si bien es cierto, lo podemos hacer estos preparados magistrales, podemos colocarlo, digamos, usarlo en vía sistémica, pero siempre hay que controlarlo, porque si no, le abrimos la puerta a la infección oportunista y al final terminamos en otro cuadro. Y aquí, digamos, para finalizar, digamos, se describen, digamos, los distintos fármacos y la vía de administración. Quizás lo más útil para nosotros, o mejor dicho, el corticoide más usado es la betametasona, ya sea en forma oral, la betametasona tópica y la betametasona inyectable. La betametasona inyectable es bien útil en pacientes que se van a operar, digamos, de la extracción de los terceros molares. En ese caso nosotros vamos a lograr, digamos, que el paciente, o vamos a apuntar al que el paciente tenga una menor reacción inflamatoria frente a un trauma, que en este caso es sacar los terceros molares. Entonces, asociado a la betametasona en dosis, digamos, inyectable, vamos a producir, digamos, o vamos a tener un efecto de menor inflamación al paciente. Y si hay menor inflamación, también el proceso de dolor va a estar un poco más disminuido. Esos son, digamos, los usos, digamos, de estos corticoides. Bien, pues jóvenes, principalmente les quería transmitir esta información en relación al uso de los corticoides, que por lo general los asociamos también a su efecto, digamos, analgésico, pero no siendo analgésico per se, pero nos ayuda, digamos, a controlar por lo menos el dolor del paciente. Si bien es cierto, como les dije anteriormente, en el último caso, cuando hacemos una exodoncia de un tercer molar o hacemos una intervención quirúrgica, siempre hay un proceso inflamatorio extenso, digamos, grande, que compromete, digamos, a un sistema en general del paciente y causa dolor. Entonces, al tener este proceso inflamatorio controlado más acotado, va a tener menos sensación de dolor o va a producir menos dolor en el paciente, y esto lo podemos ayudar con unos corticoides. Pero siempre estos, estos medicamentos, estos corticoides, tienen que ser controlados en su uso, sobre todo cuando son vía oral, y por mucho tiempo, por todos los efectos que les dije anteriormente que pudiese presentar en el paciente desde el punto de vista sistémico, úlceras,
aumento de la presión arterial, daño, digamos, renal y infección, digamos, en la cavidad bucal. ¿Ya? Actualmente los geles tópicos de corticoides tienen buen uso a nivel de las aftas y de las úlceras, sobre todo en pacientes que tienen, digamos, en forma recurrente esto, y cuando los tratamientos alternativos en cuanto de anestésico tópico no dan buenos resultados. Pero eso siempre, siempre tiene que ser a través de estudios. ¿Ya? Bien, pues eso era lo que yo le quería